Hola, bienvenidos a nuestra conferencia exclusiva para los asociados del Grupo Comeva. ¿Cuál es la situación y el futuro pensional en Colombia? Entonces, como veremos en esta conferencia online, vamos a ir planteando unas preguntas inicialmente que nos ayudarán a entender cuáles son las principales preocupaciones de nosotros como personas y como asociados frente a nuestra realidad pensional. Entonces, vamos a empezar por las preguntas frecuentes en materia pensional. Y la primera se refiere a lo que hoy a muchas personas en Colombia les está preocupando sobre la conveniencia de Colpensiones o lo que antes se llamaba el Seguro Social y un fondo privado. De esto trataremos, digamos, las principales asimetrías o diferencias entre uno y otro. Segundo, ¿qué cubre la pensión? Usualmente el asociado está pensando en un riesgo, que se llama el riesgo de pensión de vejez, es decir, cuando yo termino mi fase pensional, mi fase laboral y arranco mi fase pensional, ahí veremos toda la cobertura sobre el Sistema Nacional de Pensiones en Colombia. Lo tercero es que haremos una referencia breve a la edad de retiro. Hasta el 2014 había una edad tanto para hombres como para mujeres y ha habido una modificación desde el 1 de enero del 2015 y aún tenemos asociados que nos llaman a la línea de asistencia pensional del Grupo Comeva a preguntarnos sobre la edad, por eso será pertinente tratar el tema. En cuarto lugar, ¿por qué es importante pensar en mi futuro pensional? Y este espacio que ustedes están dedicando a esta conferencia online es una inversión para ustedes como asociados y sin duda para la familia, cónyuge, hijos y demás. Entonces también trataremos ese aspecto. La quinta pregunta, de forma particular, se las quiero recomendar y es ¿por qué una mujer antes de los 47 tiene que tomar una gran decisión entre el camino del fondo público llamado Colpensiones y el camino del fondo privado, y en el caso de nosotros los caballeros antes de los 52, ese es un tema hoy que incluso, como lo veremos, hay un volumen enorme de personas trasladándose y en muchos casos no tienen esas personas la fortuna de tener el servicio de asistencia pensional del Grupo Comeva, entonces se trasladan sin ningún tipo de asesoría. De este aspecto hablaremos también posteriormente. El sexto punto se refiere a qué sucede con mis hijos frente a la pensión, las condiciones particulares de las familias, por ejemplo, cuando hay hijos con discapacidad, a las condiciones particulares cuando hay madres cabeza de hogar. Entonces, esa será nuestra sexta pregunta que analizaremos. ¿Qué sucede si el asociado o uno de sus familiares pierde el empleo? Y sobre todo hoy, que como veremos también ha aparecido una entidad que está vigilando y controlando la relación entre el ingreso del independiente o del trabajador en general y la cotización al Sistema General de Pensiones. Bien, como veníamos mencionando, el punto octavo se refiere a por qué cada caso es distinto. Cómo una persona en una condición laboral tiene una diferencia de conveniencia frente al fondo público distinta a otra, cómo una persona, un hombre, por ejemplo, de 48 años le puede convenir un fondo privado y al otro le puede convenir el fondo público. El noveno punto tiene que ver con la reducción del ingreso, es decir, lo que se conoce como la brecha pensional, que en muchos casos puede ser hasta el 90%, es decir, una persona se gana 1.000 pesos y recibirá 100 pesos de mesada. Para esto tenemos una muy buena noticia, es que el Plan Básico de Protección del Grupo Comeva es una excelente solución para efectos de cerrar esa disminución del ingreso, como lo veremos con algunos ejemplos al final. Y por último, hoy hay una entidad que nosotros llamamos la DIAN de la Seguridad Social, que es la UGPP, es una entidad que vigila que el trabajador dependiente y sobre todo el independiente cotice a la seguridad social en pensiones, en salud y en riesgos laborales de acuerdo a su nivel de ingresos. Veremos también en la presentación de esta conferencia online la importancia para el asociado de entender el rol de esta entidad hoy y qué hacer frente a un requerimiento. Entonces, dicho lo anterior, estas preguntas, en otras palabras, pues es nuestra tabla de contenido o lo que iremos conversando. También les iré respondiendo algunas preguntas que ustedes mismos van haciendo en el desarrollo de la conferencia para que sean públicas para todos quienes están conectados en este momento. Bien, dicho lo anterior, vamos a empezar partiendo de un hecho o unos hechos que hacen necesario digamos, el entendimiento de esa dinámica para comprender por qué el problema pensional ya no es un asunto de otros países o en Europa o en los Estados Unidos, donde haya más esperanza de vida, sino sobre la realidad particular de nuestro país en Colombia. Entonces, la longevidad, entendida como la posibilidad de que una persona viva muchos años, viene en aumento. Dicho en otras palabras, la esperanza de vida. Como ustedes pueden ver en la gráfica, hoy una mujer se pensiona
bajo la legislación actual con 57 años y tiene una esperanza hasta de 29 años, es decir, de 86. Esto en otras palabras significa que la gran mayoría de mujeres vive hasta los 86 años, pero la tendencia es aumentar. Es decir, si lo hubiéramos comparado con lo que pasaba en 1950, la reducción es severa con respecto a esto que ustedes están viendo en este momento. Entonces, primer elemento, longevidad en mujeres, en promedio viviendo hoy y con tendencia a aumentar hasta los 86 años. Por eso vemos en ciudades donde están los asociados a Comeva, en Barranquilla, en Cali, en Bogotá, en Medellín, incluso hoy los llamados centenarios, que son personas que tienen 100 años, los supercentenarios, que son personas de 110 años, que pareciera increíble hace unos años, pero hoy cada vez las personas viven más. Veremos más adelante por qué este elemento de la longevidad y el crecimiento exponencial de la esperanza de vida es importante. En el caso de los caballeros, tenemos hoy una edad de retiro por norma de 62 años y en promedio la gran mayoría vive, según los últimos datos del DANE, hasta los 83 años. Aquí también hay una diferencia, es que las mujeres viven más que los hombres. En otras palabras, pues hay más viudos que viudas y significa esto que habrá que ser necesario para el cálculo, digamos con rigor técnico, considerar el género en razón justamente a la explicación que estamos dando frente a la realidad del crecimiento en la esperanza de vida. También es importante para los asociados que están conectados a la conferencia ver de manera breve cuál es la historia de las pensiones en nuestro país para después entender la realidad en particular. Entonces, vamos a partir del año 46, donde, digamos, nace el sistema pensional en Colombia. En aquel entonces, muchas empresas pagaban las pensiones a cargo del propio matrimonio de la empresa, y estoy seguro que muchos de ustedes como asociados conocen en sus regiones personas hoy pensionadas y esa pensión no la paga o esa mesada Colpensiones o el fondo privado, sino que la paga una empresa. En aquel entonces las empresas creían que podían asumir ese pasivo y claramente hoy es insostenible, pero ahí nace en el año 46. En el año 67 nace el Instituto de Seguros Sociales, es decir, en esa época las pensiones en Colombia eran únicamente públicas. Y muchos de ustedes que estén hoy afiliados al sistema público verán en un instrumento que se llama Historia Laboral, que trataremos a continuación, que dice desde 1967, así la persona haya trabajado desde el año 80, 90 o una fecha posterior. En el año 93 hay lo que nosotros pensamos que es, desde Cómo me pensiono, firma que opera el servicio para Comeva, de asistencia pensional, es la gran revolución de las pensiones en este país, que es la Ley 100 de 1993, que tiene una fecha clave e importante con respecto al futuro de muchos de ustedes en este momento, y es abril 1 del 94. Me gustan estas conferencias recomendar para las notas que ustedes puedan estar tomando algunas observaciones en particular, y ahí va la primera recomendación, y es muy importante la fecha de abril 1 del 94, porque esa fecha, entre otras, determina que haya aún personas que se puedan en ciertas edades trasladar de fondos privados a públicos. Entonces, como recomendación, tener presente esa fecha y iremos viendo por qué es tan importante. En el año 2003, en el gobierno de aquel entonces, se crea la Ley 797, que introduce un cambio fundamental, entre otras cosas, y es la necesidad de que las personas escojan antes de los 47 años las mujeres y antes de los 52 años los hombres entre Colpensiones y un fondo privado. Entonces, ahí quiero recomendar que llamen a la línea de asistencia pensional del Grupo Comeva, porque las personas a veces dejan esto para lo último y hay una normativa o una ley relativamente reciente que se llama doble asesoría, que obliga a que la persona que se quiere trasladar tiene que recibir información tanto del fondo privado como del público, es decir, fondo privado Colpensiones, para tener elementos que le permitan de alguna manera una base para decidir entre uno y otro. La ventaja es que adicional a eso, pues ustedes pueden llamarnos a nosotros y ayudarles a aclararlo, pero es muy importante, mujeres que nos estén escuchando de 45, 46 años, hombres de 50, 51, llámenos desde mañana o el día que quieran. El servicio opera de 8 a 5 todas las semanas, justamente para ayudar sobre esa, en nuestra opinión, la principal decisión hoy para un trabajador dependiente, independiente y en particular pues para un asociado.
Finalmente, frente a estos cambios fundamentales, desde el 2016 hay un proyecto de estabilidad laboral reforzada por proximidad a pensión. Eso significa que trabajadores que tengan 3 años o menos para el momento de pensión pueden tener cierto fuero o protección especial. Eso en términos prácticos son mujeres mayores de 54 años y hombres mayores de 59 que bajo ciertas condiciones el empleador no podría cancelar la relación laboral sin expresa autorización del Ministerio de Trabajo. Ese es un proyecto que se ha demorado muchísimo en el Congreso, que hoy no es ley de la República, pero que al final permite que de alguna manera u otra, por antecedentes, digamos, de otros fallos, el trabajador pueda garantizar su estabilidad laboral hasta el cumplimiento de la edad. Pero es importante para todos los asociados precisar que eso aplica para unos y no para todos. Y por último, el Plan Nacional de Desarrollo que presenta el gobierno actual del presidente Duque hace unas modificaciones a algunos elementos del sistema general de pensiones en este momento. Por ejemplo, personas que estén en un fondo privado y no alcancen el capital y no sean sujetos de una ayuda del Estado, que se llama garantía de pensión mínima, ese dinero no necesariamente se les devolverá, sino que muy probablemente deba, a través de un instrumento que se llama BEPS, Beneficios Económicos Periódicos, ir ese recurso a un pago mensual que no necesariamente es una mesada, pero que hace que la persona reciba en la etapa adulta de la vida una serie de ingresos o un ingreso menor para el retiro. En otras palabras, y en resumen hasta aquí, tenemos un asunto de longevidad que hace diferente la realidad pensional hoy versus hace 30 años y que la hará diferente también al 2030, al 2050. Y dos, la historia breve de las pensiones y en particular para los asociados, la Ley 100 del 93 y la Ley 797 del 2007. Bien, ahora hablaremos por qué cada caso es distinto. Y como lo anunciamos en la introducción, las diferencias entre yo tengo 48 años y puede haber un señor de 48 que le convenga el fondo público y a mí el privado. Entonces la segunda recomendación para los asociados es, hay un error muy frecuente cuando las personas analizan la dinámica pensional, es creer que un caso es igual a otro, incluso a veces ir deprisa. Veremos ahora en estas diferencias por qué definitivamente es pertinente analizar cada una de esas variables con la ventaja de que ustedes llaman a la línea de asistencia pensional, es gratuito ese servicio para los asociados de Comeva y nos permite ir focalizando en nuestra realidad personal y familiar las decisiones para que sea lo que más convenga en términos del futuro pensional. Bien, veremos entonces primero las que tienen que ver con el tema personal. Entonces, la edad del asociado, pues no será igual un cálculo de una persona que tiene 25 años a una que tiene 40, a una que tiene 55, porque justamente como lo decíamos al principio, la longevidad, es decir, la esperanza de vida de cada una de esas personas en franjas de edad diferentes, hacen distinta esa realidad. Entonces la edad es un primer elemento fundamental. El segundo elemento tiene que ver con la condición civil, es decir, si es casado, si es soltero. En seguridad social realmente hay soltero o casado, porque una persona que lleva más de 5 años conviviendo con otra, así no estén casados, si fallece él, ella tiene un derecho. Entonces, de los asociados que nos están escuchando, si una persona lleva más de 5 años viviendo con otra, incluso hoy en Colombia en ambos sistemas privado y público se pagan mesadas a uniones del mismo género, entonces la condición del cónyuge es esencial para ir, digamos, repito, afinando la estrategia. El tercer elemento tiene que ver con la edad del cónyuge, ¿sí? En Colpensiones, veremos ahora, los parámetros o las variables son edad y semanas, pero en el fondo privado es capital, como si yo tuviera en Bancomeva una cuenta para mi pensión. Esa cuenta o con ese dinero que está allí se financia la pensión. Entonces, si el señor se está pensionando en un fondo privado y su esposa o su cónyuge tiene una edad, él tiene 62 y ella tiene 60, una edad cercana, pues eso no va a afectar de manera importante el cálculo en el fondo privado. Pero si hay otro caso, del que el señor tiene 62 y su esposa tiene 35 años, ahí hay un efecto técnico, es decir, de reducción de la mesada en el fondo privado. La explicación de manera, digamos, sencilla, o viene o se origina y significa esa reducción que se da porque
supongamos que la cuenta tiene en Bancomeva, para destino específico hipotético para el retiro, 1.000 pesos. Entonces, como él tiene 62 en el primer caso y ella tiene 60, con esos 1.000 pesos la relación o la correlación de las esperanzas de vida está relativamente cerca. Pero en el segundo ejemplo, si él tiene 62 y ella tiene 35, ella tiene, como lo vemos ahorita, como un género, como mujer, tiene mucha más esperanza de vida, pero adicional, en este caso, tiene una distancia importante en términos de edad con respecto a su esposo y tiene los mismos 1.000 pesos del ejemplo. Eso en términos prácticos se traduce en que cuando hay estas diferencias en la edad del cónyuge, hay una reducción en la mesada en el fondo privado. Entonces, eso es un elemento que debe ser considerado. Uno de los asociados nos está preguntando si esa misma dinámica se presenta cuando estoy en colpensiones, es decir, si hay un efecto en la mesada cuando hay una edad de 62 para el hombre y 35 para la mujer. Y ahí la respuesta es que no. Las variables como se calcula la mesada en el fondo público, en este caso en particular no se afectan porque él tenga 62 y ella tenga 35. ¿Dónde sí se afecta? Si él tuviera 62 y la esposa tiene 20 o 28 años, o sea, tiene una edad inferior a 30 años, es posible que si él falta, la mesada o pensión de ella sea temporal en razón, digamos, de unas variables específicas para ese caso en particular. Entonces, la tercera variable de la condición personal de edad del cónyuge es muy importante e insisto, pues habrá que analizar cada caso, que ustedes usen la línea del Grupo Comeva para mirar cuál es el impacto real. Lo cuarto, en la condición a nivel personal, tiene que ver con cómo está compuesto el núcleo familiar, la edad de los hijos, hay segundos matrimonios con niños muy pequeños y un primer matrimonio con hijos ya grandes, hay, como decía, diferencias de edad del cónyuge, hay otros casos donde hay discapacidad, los hijos con discapacidad tienen una protección especial del Estado a través del Sistema Nacional de Pensiones, es que independiente de la edad, ese hijo toda la vida estará cubierto. De esto hablaremos un poco más adelante, pero para responder al asociado que nos estaba preguntando, no hay diferencia en principio entre colpensiones, en el caso de colpensiones con edades muy distintas con respecto al afiliado principal y a su cónyuge, excepto que la cónyuge tenga una edad inferior a los 30 años. Bien, dicho esto, hemos visto las variables del eje personal. Ahora vamos a ver frente a las condiciones de la óptica o desde la óptica laboral. Entonces, lo primero es cuáles son las empresas donde ha trabajado el individuo, en este caso el asociado. Pues hay un récord de todas las empresas donde yo he trabajado y ese récord lo puedo ver o visualizar a través de un instrumento que se llama historia laboral, que existe tanto en Colpensiones como en un fondo privado. Entonces es diferente la historia laboral de una persona con respecto a otra, así hayan trabajado en la misma empresa, porque nos pueden estar viendo dos asociados que trabajan hace 20 años, ambos son amigos y trabajan en la misma empresa, pero las diferencias pueden estar dadas por otra condición que ustedes están viendo en la pantalla, que se llama el ingreso base de cotización, es decir, por cuánto estoy cotizando. Si me gano 1 millón de pesos, pues mi base de cotización es 1 millón, pero si tengo salario integral y me gano 10, mi base de cotización son 7. Y sobre esa base de 7 es que construyo la mesada. Bien. El tercer elemento tiene que ver con empresas donde he trabajado, si son empresas privadas, si son empresas públicas. Para los asociados, que hemos tenido muchas solicitudes y requerimientos de esta naturaleza, asociados que han trabajado con el sector público, con entidades que pagan directamente la mesada o la pensión, eso en la historia laboral no aparece. Entonces hay que pedir un certificado que se llama un formato CLEP, que nosotros también a través de la línea le ayudamos a gestionar y a decir cómo hacerlo, para que ese récord de tiempo que yo trabajé en esa entidad pública me sume a mis semanas y por tanto me dé una mejor condición de pensión. Bien. Otra diferencia importante con respecto a las variables desde el eje laboral y es la cotización que tenía el trabajador a junio 30 del año 92. Entonces también muchos asociados han escuchado de algo que se conoce como bono pensional. ¿Qué es el bono pensional? Pues es el tiempo que a mí me reconocen por haber cotizado al Seguro Social. Es más fácil entenderlo desde un ejemplo. Entonces vamos a suponer que una persona
arranca a trabajar en el año 90 y en el 98 se traslada a un fondo privado. Ese primer tramo del 90-98 son 8 años y se expresa en el Seguro Social, en aquel entonces, hoy Colpensiones, en semanas. En el fondo privado se expresa en dinero, como digamos ahora, si yo tengo una cuenta, supongamos en Bancomeo. Entonces, la forma de convertir esas semanas de los 8 años en dinero se llama bono pensional. Y el bono pensional se calcula sobre el salario a junio 30 del año 92. Por eso, como ustedes ven en la pantalla, la cotización a junio 30 del 92 es tan importante, porque si estoy en un fondo privado, esa cotización hace que yo tenga un bono o mayor o menor. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en una mejor o menor mesada. Entonces, ¿a quién de los asociados les debe incumbir o preocupar la situación a junio 30 del 92? Al que está en un fondo privado. El que vuelva a regresar a Colpensiones, no se preocupe, que ya no tendrá bono pensional y veremos ahora más adelante qué será importante para ese asociado. Bien, otra variable que hace distinto cada caso es la actividad, si es una actividad de alto riesgo. También tenemos asociados, por ejemplo, que trabajan con el sector salud, que están expuestos, radiólogos o auxiliares de radiología, que están expuestos a radioactividad. Esa condición se llama una actividad de alto riesgo, por tanto tiene una cotización especial y en algunos casos la persona se puede pensionar antes. Entonces, eso también es diferente. El tipo de salario. Tenemos dos tipos de salarios. Nominal, me gano 1 millón de pesos y cotizo por 1 millón de pesos, o integral, me gano 10 y cotizo por 7, como lo comentábamos hace un momento también. El asunto es que a mayor cotización, mejor pensión. Eso sí es tanto en Colpensiones como en un fondo privado. Entonces, el tipo de salario es importante. Nos pregunta un asociado de Barranquilla si él es independiente, ¿por cuánto debería cotizar? Y esa es una muy buena pregunta porque ahora en la introducción hablamos del Plan Nacional de Desarrollo, del proyecto, del plan actual que está presentando el gobierno del presidente Duque. Pero en el 2015, el Plan Nacional de Desarrollo que aprobó el Congreso de la República introdujo un cambio esencial para los asociados que sean independientes y es que el asociado independiente debe cotizar al menos por el 40% de su total de ingresos. Eso significa que si un médico se gana 10 millones de pesos, le informa al Estado a través de su declaración de renta que se gana 10 millones, debe cotizar mínimo por el 40%, es decir, como una base de cotización equivalente a 4 millones de pesos. Antes, ¿qué hacía la gente? Se ganaba 10 millones y cotizaba por un salario mínimo. Eso hoy no es posible y la UGPP, esta entidad de control que mencioné hace un momento, está justamente auditando y visitando médicos, ingenieros, arquitectos o cualquier independiente, así no sea profesional, buscando lo que se conoce como la simetría entre el ingreso que le reporta al Estado a través de su declaración de renta o simplemente a través de la DIAN, de lo que por compras, por ingresos tenga esa cédula, versus que cotice mínimo por el 40% sobre la seguridad social. Si algún asociado lo ha requerido esta entidad de control, la recomendación nuestra es atienda ese requerimiento, llámenos y lo guiaremos cómo responder, pero esto no es un asunto menor. Si un asociado lo requiere una vez la UGPP, no aparece, lo requiere la segunda, tampoco aparece. Lo que está sucediendo hoy es que esta entidad embarga a esa persona por lo que le falta cotizar. Supongamos, para efectos del ejemplo, se gana 10 millones, debía cotizar sobre una base de 4 y está cotizando por 1 millón. Entonces la UGPP lo embarga por el costo de la cotización entre 1 y 4, o sea, por 3 millones de pesos de cotización, y le manda esa plata a la Seguridad Social. Entonces, en resumen, es muy importante, para volver con las variables que han distinto cada caso, el requerimiento del OGPP y atenderlo. Bien, para terminar, ¿por qué cada caso es distinto desde el eje laboral? Los empleadores del sector público, como lo dice, y hay cosas buenas y malas que también nos están preguntando en este momento. ¿Cuáles son las cosas buenas y malas que en opinión de nosotros tiene Colpensiones, un fondo privado? Y yo lo plantearía más es cuáles son las cosas buenas y los desafíos que tiene cada sistema.
y se las voy a ir comentando de una vez. Las cosas buenas que tienen, por ejemplo, Colpensiones, es que cuando me pensiono tienen una cosa llamada prestación definida. Es decir, yo me pensiono con 1.000.000 y nunca me pueden bajar eso, de hecho aumenta cada año IPC. Pero ¿qué reto tiene quien esté en Colpensiones? Es mantener, como lo dice ahí en el slide, los cambios salariales sobre todo los últimos 10 años. Porque si la persona tiene una reducción severa, para el caso de mujeres desde los 47 a los 57, o los hombres de los 52 a los 62, puede ser incluso ante una reducción muy fuerte del salario o del ingreso de cotización que sea más conveniente un fondo privado. Entonces ahí el desafío para quien ha decidido trasladarse al fondo público es mantener su base de cotización esos 10 años. Muy bien, en resumen hasta aquí, cada caso es diferente, la recomendación es mirar los ejes las variables del eje laboral y personal como lo hemos conversado. Enseguida veremos la importancia de la historia laboral, que también algunos asociados nos han estado preguntando durante el transcurrir pues, de la conferencia online. ¿Qué es la historia laboral? Pues la historia laboral es el resumen de todos mis registros, es decir, dónde he tenido yo vínculo. Entonces hay 4 elementos fundamentales como lo pueden ustedes observar. Primero el historial de salarios, que se refiere a cuál es mi salario en febrero del año 2019, en marzo, o sea, cotizo por 1.000.000, por 2, por 3, es integral, es nominal, eso está en la historia laboral. 2, dónde he trabajado. Hay muchos asociados que hoy trabajan en una compañía, pero trabajaron antes en otra que hoy no existe. Y para muchos es importante recuperar ese periodo de tiempo. ¿Cómo detectamos eso? A través de la historia laboral. Los periodos cotizados, pues si tengo un contrato a término fijo, indefinido y es, digamos, todo el mes completo, pues lógicamente son 30 días, pero hoy es muy frecuente que hay personas, por ejemplo, que trabajan como mercaderistas o en grandes superficies que en vez de cotizar los 30 días, cotizan 7, o las empleadas domésticas, que puedan trabajar en una casa o en otra. Entonces ahí en la historia laboral se ve si son 30 días, si son 10, si son 15. Y por último, como lo he recomendado, la base de cotización. Esto es súper importante porque la base de cotización no solamente mejora la condición de pensión de vejez, sino los otros riesgos que veremos enseguida, que justamente se refieren a qué cubre la pensión. Una observación adicional con respecto a la historia laboral, llámenos y nosotros les ayudamos a descargar la historia laboral que tienen no solamente quien está en un fondo público, en el fondo público como lo mencionas, sino quien está en un fondo privado. Entonces, por eso es importante tener la historia laboral y no solamente tenerla, sino guardarla impresa y pensamos que es importante tener una copia digitalizada porque infortunadamente hay casos donde la historia laboral está completa y al año siguiente se perdieron 50 o 10 semanas por X o Y razón técnica de la data del Sistema Nacional de Pensiones, entonces es bueno guardarlo. Muy bien, ¿qué cubre entonces la pensión? La pensión cubre 3 riesgos y esos riesgos están dados por lo siguiente. Primero, la pensión de vejez. La pensión de vejez es el reconocimiento a toda una vida de trabajo, sea dependiente, independiente. Entonces, la persona termina su fase laboral e inicia su etapa de retiro. La pensión de vejez se traduce en una mesada, que es un valor mensual, que son 13 pagos al año, que también nos lo estaba preguntando un asociado ahora. ¿Cuántos pagos hay cuando una persona se pensiona en Colpensiones? Pues son los mismos que deben haber en un fondo privado y son 13. 12 equivalentes a enero, diciembre del año y un 13avo o una mesada 13ava que es a final de año, que es digamos un poco la equivalencia a una prima de servicio. Entonces, ese es el primer riesgo y se refiere a la pensión de vejez. Hay otros 2 riesgos que tienen que ver con sobrevivencia. Sobrevivencia es si fallece el trabajador activo o el pensionado, ¿a quién le queda esa mesada? Que de alguna manera sustituya el ingreso que tenía el trabajador cuando estaba justamente activo. Esa mesada se llama pensión de sobrevivencia o ese riesgo y se traduce a través de una pensión de sobrevivencia y cubre a el cónyuge, es decir, esposa o esposo, toda la vida, incluso así esa esposa o esposo esté pensionado. Por eso vemos en Colombia muchos casos donde hay personas que tienen 2 mesadas o reciben 2 mesadas. Entonces reciben una porque la ganaron como cotizantes y reciben otra como beneficiarios de su esposa o esposo que haya fallecido.
Esa se llama pensión de sobrevivientes. Y la tercera tipo de pensión o riesgo se llama invalidez, que es cuando una persona no puede trabajar, tiene una pérdida mayor al 50% de la capacidad de trabajo, y esa pérdida mayor al 50% le otorga la posibilidad de que en vida reciba un ingreso. Entonces, ¿cuál es la recomendación para los asociados? No solamente pensar en la pensión de vejez, sino pensar en la de invalidez y la de sobrevivencia. Les decía ahorita, la base de cotización, que me lo han preguntado en muchas conferencias, ¿qué pasa si yo bajo de 5 millones que me ganaba a 1? Pues hay un problema enorme, es que no solamente puede ver afectada su pensión de vejez en el futuro, sino que si esa persona falta, lo que van a recibir sus familiares o él, si deja de trabajar por una condición física que lo inhabilite o lo incapacite, lo haga, digamos, acreedor a una pensión de invalidez, pues sería más bajita versus si cotiza 5. Entonces, ojo con eso, es muy importante mantener la base de cotización, que la mayor que se pueda tener. Muy bien. Nos pregunta un asociado si hay diferencias entre la pensión en fondos privados y colpensiones. Vamos a ver enseguida, como lo pueden ver ustedes en el slide también, que la que es distinta es la pensión de vejez entre lo que se conoce como el régimen de prima media, que administra Colpensiones, y los fondos privados, que son 4, Porvenir, Protección, Colfondos, All Mutual o Scandia se llamaba antes. En la pensión de vejez es donde hay diferencias, pero el cálculo de la pensión de invalidez y sobrevivencia es igual en ambos sistemas. Entonces, a partir de esto nos centraremos unos minutos en hablar, que es la mayor cantidad de preguntas que nos están haciendo en este momento, sobre la pensión de vejez, las diferencias entre un sistema y el otro. Bien, entonces, esto es muy importante. ¿Cuáles son los requisitos hoy en Colpensiones? Son 2. Edad, que como lo mencionaba, 57 para las mujeres, 62 para los hombres, y 1.300 semanas. 1.300 semanas es aproximadamente 26 años de vida laboral. Cada año tiene alrededor de 52 semanas. Entonces, sugerencia para los asociados. Esas 1.300 son cotizadas, porque a veces la gente hace unas cuentas un poco alegres y dice, ¿cuánto llevas trabajando? 30 años, pero de esos 30 años hubo 6 que estuvo fuera de Colombia o simplemente no cotizó. Lo que cuenta aquí son semanas efectivamente cotizadas. Entonces, repito, edad y semanas, 57, 62 y 1.300 semanas. También la pregunta será, ¿y qué pasa si hago más semanas por encima de las 1.300? Y veremos ahorita que eso tiene un beneficio, porque en la medida en que tengo 1.350, 1.400, cada que subo 50 semanas, recibo una mejor condición de pensión. Bien, como comentábamos, son 3 coberturas, vejez, invalidez y sobrevivencia. La que es distinta entre un sistema y otro es la que tiene que ver con la pensión de vejez. Y esa es la que hay que analizar y a la cual ustedes pueden llamarnos a la línea de asistencia pensional del Grupo Comeva y ahí resolveremos las dudas frente a la especificidad de un sistema o de otro. Los otros 2 riesgos tienen que ver con invalidez y con sobrevivencia. Repito, la invalidez es una pérdida mayor al 50% de la capacidad de trabajo y la sobrevivencia en caso de que una persona falte, pues tendrán derecho su esposa, esposo, hijos. Y como decíamos al principio, la condición de discapacidad, aquí hay que mencionar por qué es importante saberlo para esas familias que tienen un hijo con discapacidad, y es que la pensión de sobrevivencia en Colombia cubre los hijos hasta los 18 años y eso se puede extender hasta los 25 si están estudiando y no trabajan esos pelados entre 18 y 25. Pero cuando hay un hijo con discapacidad, así tenga 30 o 35 años, tiene derecho a la pensión el resto de su vida. Entonces, ahí hay una información que es importante para quien tenga esa realidad en su grupo familiar. ¿Qué es esencial para tener los riesgos de invalidez y sobrevivencia? Que en los últimos 3 años, que es una pregunta que también nos están haciendo en este momento, ¿qué pasa si suspendo la cotización? Pues el suspender la cotización tiene varios desafíos, incluso problemas. El primero es que si la persona falleció ayer, es decir, esa familia va a buscar acceder a la pensión de sobrevivencia, de acuerdo a lo que hemos explicado, y de ayer hacia atrás no tiene en los últimos 3 años
al menos 50 semanas, es decir, casi un año cotizado, no se paga pensión de sobrevivencia a la familia. Por tanto, es muy peligroso la suspensión de la cotización, porque el tiempo pasa muy rápido y cuando menos piensa la persona suspende la cotización, le falta o incluso queda inválido, no hay ni pensión para la familia o pensión para él. Entonces la recomendación para los asociados de Comeva que están en esta conferencia es mucho cuidado con la suspensión de la cotización, porque hay gente que dice, digamos hubo un cambio laboral, no deje de cotizar para no dañar el promedio, porque era empleado, ahora es independiente, pues hay que tener precaución porque si eso lo hace, pueden haber dos problemas. Uno, el que acabamos de mencionar, que si falta o queda inválido no tenga pensión, si en los últimos 3 años, repito, no tiene 50 semanas cotizadas. O dos, que esta entidad de control que hemos comentado, la UGPP, lo requiera porque tenga un ingreso y no esté aportando nada a la seguridad social, cuando dijimos que era el 40% de los ingresos que le reporta la DIAN. Entonces, como consejo, no suspender la cotización porque realmente es muy peligroso. Bien, ahora nos vamos a centrar en la pensión de vejez, que tiene en Colpensiones, como decíamos, dos requisitos, son edad y semanas, 57 para las mujeres, 62 para los hombres y 1.300 semanas. La otra pregunta que nos hace un asociado es, ¿y si tengo más semanas, qué sucede? Lo que sucede en la práctica es que lo mínimo son 1.300 semanas y lo máximo son 1.800. 1.800 son casi 34 años de cotización. Entonces, el beneficio está en que si yo cotizo, y me gusta hacer esta analogía, es como si subiera un escalón, 1.300, cada escalón sería equivalente a 50 semanas, cada que hago 50 me sube la pensión hasta 1.800. Entonces, la recomendación es tratar de tener la mayor cantidad de semanas, porque eso significa que a más semanas, mejor pensión. Otra pregunta que nos está haciendo un asociado es, ¿qué pasa si él tiene 1.800 o 1.900 y su esposa tiene 1.000? Si él le puede endosar o trasladar esas semanas. Pues hoy no es posible esto, es decir, yo no puedo porque tengo 1.000 o 1.800, 1.900 trasladarle o endosarle semanas a mi esposa. Eso definitivamente hoy no es posible. ¿Qué es viable? Una cosa que se llama pensión familiar y es, él tiene 62 años, está en Colpensiones y tiene 1.000 semanas. Y ella está en el fondo privado, público también, es decir, en Colpensiones, y tiene 700 semanas. Es decir, solos no alcanzan. Entonces, ahí la ley sí permite sumar las semanas. Si supera al sumar las semanas las 1.300, podrían acceder a una pensión de un salario mínimo, que en opinión nuestra es muy bueno porque es pasar de 0 a un salario mínimo. En ese caso en particular existe esa alternativa, pero tenemos que tener en cuenta como asociados que esa alternativa en Colpensiones solamente se puede dar si ellos están catalogados como SISBEN 1 o 2. O sea, eso no es para todos, mejor dicho. Entonces, si hay dos asociados que están en Colpensiones y uno es trato 6 y el uno tiene 800 semanas y su esposa tiene 800, no pueden acceder a la pensión familiar que acabo de mencionar. Tienen que ser SISBEN 1 o 2. De resto, el camino sería seguir cotizando hasta que complete las 1.300 o si tengo muy poquitas y llegué a los 62 y 57, pues el otro camino es, que es lo menos deseado, es que el sistema me devuelva los aportes, se llama indemnización sustitutiva, me los devuelva y yo recibo una plata una vez y no vuelvo a recibir nada, lo cual es muy poco aconsejable porque la pensión tiene una ventaja enorme. Primero es la garantía de un ingreso y segundo es la posibilidad de tener acceso al plan obligatorio de salud. Muy bien. Para esta última parte de la conferencia online vamos a hablar también de los fondos privados. Los fondos privados funcionan distinto, como lo pueden ver, el parámetro es dinero, es como si yo llevara una cuenta, repito, de Bancomeva o ahorrara para el retiro. Ya nos apartamos totalmente del concepto de edad y semanas, ahora es yo tengo un recurso, 1.000, 2.000, 500 millones, 200, y ese dinero proviene de dos fuentes. De quienes tienen bono pensional, de ese bono pensional, entonces se vuelve dinero a unas edades de retiro, 62 en el caso de los hombres y 60 en el caso de las mujeres,
Y la otra parte del recurso proviene de los aportes que he hecho si soy empleado, yo como empleado, y mi empleador, o si soy independiente, yo como independiente. Entonces, de esas dos fuentes de recursos van a un capital, y ese capital, a partir de la esperanza de vida que haya en ese momento, es el que genera una mesada. Me está preguntando un asociado de Bogotá que por qué menciono que 60 años en el bono pensional de las mujeres, porque la edad de retiro en principio es 57 para las mujeres, pero en la normativa actual, es decir, en la ley actual de las pensiones en Colombia, los bonos de las mujeres no se redimen a los 57, sino a los 60. Entonces, la pregunta siguiente será, ¿y entonces qué pasa? Pues cuando una mujer llega a los 57, se puede pensionar, si tiene el capital suficiente, entre 57 y 60 con la plata física que hay en la cuenta. Y cuando llegue el bono a los 60, esa plata se suma al capital para el retiro. Pero es importante entender que el bono pensional se redime no a los 57 para las mujeres, sino a los 60. Entonces, hasta aquí en resumen hemos hablado la importancia de la longevidad, la importancia de que cada caso es distinto, los riesgos que son 3 y la cobertura que tenemos como asociados de acuerdo a la capacidad de ahorro que tengamos. Cuarto, los 3 riesgos y la preocupación de suspender la mesada. Quinto, la pertinencia de saber que existe una entidad de control que está vigilando hoy a trabajadores dependientes e independientes que coticen con respecto, o que sea simétrica su cotización con respecto a su ingreso. Y vamos a esta fase final a hablar básicamente de la importancia de los últimos 10 años, que muchos también nos han preguntado por qué recomendábamos al principio la decisión entre fondos privados y colpensiones antes de 47 y 52. Y el punto es que hay que tomar esa gran decisión antes de los 47. El consejo es, repito, mujeres de 45, 46, hombres de 50, 51, llámenos, utilicen la línea gratuita del Grupo Comeva. Para nosotros, desde Cómo Me Pensiono, como operador, decirles y ayudarlos en encontrar las diferencias para que cada uno decida, porque pasadas estas edades es muy difícil el retorno si estoy en un fondo privado con pensiones o viceversa. Hoy, y eso no lo podemos dejar de mencionar, existe una posibilidad para mujeres que superan 47 y 52 que están en un fondo privado buscar retornar a Colpensiones a través de un proceso legal que es un juicio que se llama nulidad de traslado, que también nos pueden preguntar en la línea cómo es esa dinámica, pero hay casos donde eso ha fluido muy bien y otros donde las personas, pues el juez no ha ordenado su traslado a Colpensiones. Pero el punto de partida de esto es saber cuál es mi pensión. Y eso tiene que ver con esta parte final a la cual voy a hacer referencia, que se refiere a la reducción severa del ingreso al momento en que me pensiono. Esto, como lo anunciaba, se llama brecha pensional. La brecha pensional la analizaremos desde un ejemplo de la vida real, que es un hombre de 62 años que está en Colpensiones y tiene el mínimo de semanas, que son 1.300, y viene aportando estos últimos años al sistema público. Sobre eso simularemos entonces 3 ejemplos, precisando que la única persona que no tiene brecha o reducción del ingreso cuando se pensiona es quien se gana un salario mínimo, porque por Constitución, el artículo 48 de la Constitución en Colombia dice que las pensiones deben ser mínimo un salario mínimo, o sea que si se gana el salario mínimo, pues su mesada es igual a eso. Pero de ahí para arriba, cada que el ingreso aumenta, hay más diferencia, y esa es la brecha. El primer ejemplo es una persona que se gana alrededor de 2 millones de pesos, tiene más de no solamente las 1.300 semanas, sino que han logrado aumentar ese valor a 1.500 y tiene una reducción entre 2 millones y 1.400.000 pesos. Es decir, esa familia tiene que acostumbrarse a vivir con un 30% menos desde el momento en que está activo trabajando al momento que se pensiona. El segundo ejemplo es una persona que tiene un ingreso mayor de 4,5 millones y la mesada es equivalente a 3.400.000. Aquí lo quisimos mostrar con muchas semanas para que ustedes puedan ver el efecto positivo de tener muchas más semanas, pero en este caso en particular pues también se reduce el ingreso alrededor del 30%. Y por último es el caso de una persona que cotiza por 14 millones, perdón, se gana 14 millones, cotiza por el 70% que es 9.800 y su mesada es 5,5 millones. O sea, la reducción del ingreso es el 60%. Esa reducción es la que yo puedo, a través del plan básico de Comeva,
desde ahora buscar que sea menor porque tengo un mayor ahorro. Entonces, mi invitación es, no nos quedemos en rasgando las vestiduras de que qué problema, que las mesadas van a ser más bajitas en el tiempo, sino hacer algo y actuar. Entre más rápido lo hagamos, pues muchísimo, muchísimo mejor. De manera que la invitación es empezar a ahorrar desde ya con destino al retiro. Muy bien. Por último, me quiero referir a la reforma pensional para terminar la conferencia. Y es, el presidente en su campaña anunció que iba a hacer una modificación al sistema de pensiones, lo dijo en el discurso de posesión, que no iba a tocar las edades. Nosotros, desde esta firma de investigación que se llama Come Pensiono, que he dicho que opera la línea de asistencia pensional del Grupo Comeva, pensamos que hay unos argumentos que hacen necesaria la modificación del sistema de pensiones. Uno es la cobertura de 100 adultos hoy en edad de recibir pensión, o sea, mayores de 57 y de 62, solamente 26 o el 26% recibe un ingreso. O sea, necesitamos que más lo reciban. Hay muchos adultos, o de manera respetuosa, viejos, que no tienen ingreso y no tienen ni siquiera un sistema de salud público. Entonces, ese es un primer argumento importante. Lo segundo es que el Estado, en promedio, el presupuesto general de la Nación son casi 42 billones de pesos para pagar mesadas, que es mucho dinero, incluso en algunos casos por encima de rubros tan importantes como la educación básica, la salud en regiones altamente, digamos, vulnerables. Lo otro es que la esperanza de vida, como lo he mencionado, ha crecido, entonces va a haber la necesidad de que los hijos y los nietos nuestros paguen mucho más impuestos para sostener a sus adultos. Y todo eso se traduce en que deberían pasar varias cosas. Uno es pasar de 15 a 20 años, el promedio de 10 años. Hoy en Colpensiones se toma un promedio entre 62 y 52, como lo he explicado, y 57 y 47. Si yo amplío ese rango, como ha pasado en Europa, en España en particular, al ampliar el rango bajo el promedio, por tanto, bajo la mesada, incluso hay un asociado que nos está preguntando que si él tiene 50 años, ¿lo tocará una reforma? Es un hombre. Pues lo que les puedo decir es que la hipótesis es nuestra, es que existirá un nuevo régimen de transición, es decir, un periodo de tiempo en el cual se conservan las condiciones actuales y en la ley anterior, la ley 100 del 93, esa que empezó a regir, como expliqué, desde el 94, esa ley de transición, o sea, conservar las condiciones fueron hasta el 2014, 20 años. Nosotros creemos que eso es demasiado tiempo para una nueva reforma. Dicho en términos prácticos para los asociados que están en la conferencia online, es, en nuestra opinión, hombres menores de 48 años, mujeres menores de 44, no les va a tocar las condiciones que estamos viendo en el sistema público, sino que les van a tocar otras condiciones con un ingreso menor. Entonces eso significa que hay que ahorrar. Por eso es importante el plan básico del Grupo Comeva para que aumentemos nuestro ahorro, porque el panorama futuro, sin ánimo de ser ni negativo ni mucho menos, pues hay que ahorrar porque las mesadas serán claramente mucho más pequeñas. Por último, una referencia al servicio, se llama asistencia pensional, como lo pueden ver ustedes, hay una línea de pago revertido a través del 018000 del Grupo Comeva. También quienes están en Cali pueden llamar al teléfono que ven pues ahí en la pantalla, 385-0270, o escribirnos asistenciapensional@comeva.com.co. Los atendemos de lunes a viernes, jornada continua de 8 a 5, o nos escriben a cualquier momento. El servicio es gratuito y quiero terminar diciendo, si la persona que no es asociada y busca cómo me pensiono, nosotros cobramos 180.000 pesos por una consulta y por un estudio como el que hacemos al asociado, alrededor de 1 millón de pesos. Entonces, ustedes se ahorran esa plata, eso es gratuito. Todas estas preguntas que nos han hecho las responderemos de forma particular, si ustedes lo consideran, llamándonos desde mañana a la línea y estaremos siempre desde Comeva pues prestos a atenderlos. Entonces, eso es lo que tenemos. De forma general hemos dado respuesta a las preguntas que han sido más importantes. ¿Qué nos puede quedar para finalizar pendiente de algunas preguntas? Acá algunas menciones es ¿qué pasa cuando un pensionado del fondo privado vive muchos años si realmente se puede quedar sin pensión? Nosotros creemos que eso no puede pasar, pero sí hay un desafío hoy enorme para los fondos privados de pensiones, es que como aumenta la aumenta la esperanza de vida, pues las personas viven muchos más años, sí estamos viendo pensionados en los fondos privados o que no se aumenta la mesada o después de 8 o 10 años la mesada incluso se reduce.
Entonces, eso sí es realmente muy angustiante para un pensionado y creo teniendo ventajas el fondo privado. Por ejemplo, el fondo privado tiene una ventaja enorme y es que yo puedo, como pensionado, dejar parte de esa plata o toda la plata a la familia si la persona fallece y no se ha gastado todo ese capital y está pensionado bajo una modalidad que se llama retiro programado. Pero como hemos recibido tantas preguntas, la invitación mejor, en razón del tiempo, es a que nos llamen y las podremos resolver de forma particular, que es el consejo. Entonces, espero que esto sea útil, aprovechemos como asociados, nos estamos ahorrando una plata importante por este servicio, más de 5.000 asociados ya lo han utilizado, entonces pues ha sido un gusto estar acá en la conferencia online, gracias a Comeva y al equipo del sector protección por todo el apoyo y estaremos entonces listos para atenderlos.